Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de este canal que está enfocado hacia hacer análisis de psicología hoy en día. Nosotros, bueno, ya nos conocen, Luis Reyes, Rubén Garrido, Bruno Vázquez, en donde vamos a hacer nuevamente un análisis de una película y vamos a aplicar también los conocimientos que tenemos acerca de diferentes autores, de cómo verían esta película estos autores y qué podríamos sacar de ella. Principalmente hoy en día vamos a analizar lo que sería Ciudad de Dios, bueno, una película bastante conocida, pero esta Ciudad de Dios que en base habla sobre el narcotráfico, también sobre la violencia, bueno, con los autores ya se van a dar cuenta que vamos a hablar, y principalmente vamos a hablar basándonos en Durkheim, Bauman y Freud. Tomando en cuenta lo que menciona Emil Durkheim, específicamente sobre lo que habla en El hecho social y la anomia, lo vamos a relacionar con esta película. Cito: las bases de la moralidad no están constituidas desde la segunda, si las bases de la moralidad no están constituidas desde la segunda infancia, jamás lo estarán. Con este fragmento nos referimos a dos puntos, uno explícito y uno implícito. Sobre la segunda infancia nos referimos a todo lo que sucede desde la etapa preescolar en adelante. Milburgen menciona que el Estado tiene que hacerse cargo de la moralidad de los individuos a partir de la segunda infancia, que es cuando entran a la etapa preescolar. Y la primera infancia sería la etapa de la familia, todo lo que se asocia a moralidad en la etapa familiar. Vamos a tomar a dos sujetos que aparecen en la película. Uno es C pequeño y Rocket. Son dos polos opuestos dentro de lo que vendría mencionando Durkheim. En el caso de C pequeño, la familia está totalmente ausente. A pesar de que aparece su hermano, el resto de su familia no es mencionada, por lo que se entiende que no están presentes en su vida. Su hermano es un delincuente que no apoya el desarrollo de esta moralidad en este individuo, en ese pequeño. Y por el contrario, todo lo contrario, lo incentiva a que se incluya en este mundo delictual. Por otra parte, el Estado es totalmente represor, ya que son de clase baja, no les interesa qué es lo que les pase, por ende tampoco les interesa el desarrollo moral en el ámbito educacional. Eh, en el polo opuesto tenemos a Rocket, que vive en la misma ciudad de Dios, pero en cambio su familia se está más presente. Aquí aparece su hermano en la película y también aparece su padre. Su padre es un hombre trabajador, trabajador de la prole, que seguramente trabaja en una fábrica, y su hermano es delincuente también, pero con la diferencia de que este sí apoya el desarrollo moral de Roque, y su padre también lo incentiva a estudiar para que pueda salir de este mundo. Como comparten el mismo entorno de la población, el Estado también es totalmente desinteresado y represor en cuanto a lo que es moralidad. Eh, en todo este ámbito, panorama en general, aparece lo que nosotros llamamos el hecho social, que son las ideas, condiciones y circunstancias que están más allá de nuestro control. En este caso nos vamos a centrar en la delincuencia, que es eh, donde se desarrolla la trama de esta película. Este hecho social, la delincuencia, gana mucho poder cuando el Estado o la familia no se hacen responsables del desarrollo personal de cada individuo. En este caso, el Estado está totalmente ausente en los dos, por lo que es un punto en común, pero la diferencia se denota más en el ámbito familiar. En el caso de ese pequeño, como no tiene apoyo familiar, su socialización e integración dentro de la sociedad son totalmente nulos, por lo que hace que se genere un sujeto anómico, que es el sujeto que no es capaz de vivir en sociedad, que no respeta las reglas y por lo tanto es un ser totalmente ajeno a la sociedad común, y por eso está directamente relacionado con el hecho social. En cambio, Rocket, como su familia, sí lo apoya en su desarrollo moral y personal, sí logra una socialización e integración dentro de su mundo, dentro de su hábitat, por lo que hace que no se genere un ser anómico, y a pesar de que los dos están estrechamente relacionados con el hecho social, porque es algo que va más allá de su control, eh, se genera que hay un ser anómico y un ser que no es anómico. Desde otro punto de vista que se puede ver la película Ciudad de Dios también es aplicando lo que
propone lo que sería Bauman con su modernidad líquida. Citando a Bauman, sin embargo, esos códigos y conductas que uno podía elegir como puntos de orientación cada vez más estables, y por los cuales era posible guiarse, escasean cada vez más en la actualidad. Principalmente nos podemos revisar este punto a lo que se refiere con modernidad líquida. La modernidad líquida se puede definir como que los seres que vivimos dentro de esta modernidad líquida no nos podemos proyectar a través del tiempo ni en el espacio por la incertidumbre. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros planeemos a futuro no la vamos a poder cumplir, posiblemente porque puede pasar cualquier cosa. El mejor ejemplo que tenemos hoy en día es el coronavirus. Por lo tanto, si nosotros llevamos esto a la película, podríamos revisar que en la favela, toda la película, toda Ciudad de Dios vive en esta modernidad líquida. Y ¿cuál sería la incertidumbre más grande que tienen las personas que viven aquí? Nos referimos a la violencia y también a la delincuencia. Estos son los factores que generan la incertidumbre. Y bueno, como promesa de modernidad, también podemos revisar qué es la promesa de modernidad. Es ese sueño, anhelo que tenemos cada persona de poder lograr lo que nosotros deseamos, que en base es la autonomía, la libertad, la felicidad. Eh, para poder hacer esto más aterrizado, vamos a tomar a lo que sería un ejemplo, un personaje muy importante de la película que es Mané Gallina. Mané Gallina se introduce en la película como este vendedor de boletos en un autobús, el cual los chicos querían asaltar en una escena muy divertida, pero finalmente deciden no hacerlo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? Porque Mané Gallina ahí dice cuál es su sueño, él nos cuenta cuál es su sueño, cuál es su promesa de modernidad. En este caso desea salir de la favela y abrir un dojo de karate, porque él tenía estos conocimientos, había sido militar y un montón de cosas más, sabía estos conocimientos. Y ese es su sueño, esa es la promesa de modernidad que tiene. Pero recordemos, vivimos en la modernidad líquida, existe en esta favela la incertidumbre por la violencia y también por la delincuencia. ¿Qué pasa? Ese pequeño viola a su pareja y también en un arrebato también acribilla su casa y mata a su hermano y también mata a su tío. Volvemos, la incertidumbre, su sueño se desploma. Por lo tanto, esto lleva a que Mané Gallina, dentro de este sentimiento de venganza, se transforme en un justiciero y un héroe. Se transforma en un justiciero y héroe para la comunidad, porque él le va a plantar cara a ese pequeño. Por lo tanto, ¿qué pasa? Nuevamente nace una nueva promesa de modernidad. Ahora quiero venganza, pero soy una persona íntegra, por lo tanto no quiero matar a ningún inocente. Venganza sin matar a inocentes. Por lo tanto, se asocia con Zanahoria y juntos van a hacer distintos asaltos para poder adquirir armas. Y pasa lo siguiente, que en el primer asalto él salva a un vendedor de armas. En el segundo asalto él le dispara a una persona, porque esta persona, que es un inocente, intentó matar a Zanahoria. Entonces ahí nace el concepto de excepción de la regla o excepción a la regla, en donde sí se pueden matar inocentes siempre y cuando ellos nos quieran matar a nosotros o algo similar. Pero ¿qué pasa? La excepción se transforma en regla. En el tercer asalto, él mata directamente ya a un personaje sin que exista esta lucha y directamente se transforma en un matón. El matón, en lo que es la película, es esta persona delictual que ya actúa directamente desde querer lograr cosas. Y ya su nueva promesa de modernidad se transforma en la venganza desmedida. Él quiere matar a ese pequeño sin importar nada, que mueran inocentes. Ahí comienza una gran guerra en la película, se dividen los bandos, mucha violencia, mucha sangre. Y bueno, ahí volvemos a la favela. Cualquier persona que vivía en ese momento en la favela o en Ciudad de Dios no puede proyectarse en esta modernidad líquida debido, nuevamente, y reiteramos, a la incertidumbre que produce la violencia y también la delincuencia. Bueno, en fin y al cabo, esta sobreexposición que tiene al peligro, Mané Gallina lo lleva a la muerte, en donde, bueno, por X razones de la película, un personaje que no es ese pequeño lo mata a él por un ajuste de cuentas también. Por lo tanto, pero en base a qué queremos decir con esto, directamente Mané Gallina parte como una persona que tenía un sueño de esta promesa de modernidad y termina muriendo en algo totalmente distinto. O sea, la incertidumbre lo transformó. Es decir, la modernidad líquida lo afectó a tal punto que él ya ni siquiera se puede considerar como una persona íntegra finalmente. Se transforma en un matón más y encuentra la muerte. En base, lo que queremos decir que tomando este ejemplo y llevándolo a lo macro de la favela, nadie en la favela se puede proyectar en esta modernidad líquida por culpa de la incertidumbre que genera la violencia y también la delincuencia. Ya quiero partir con la siguiente cita.
El super yo es una instancia psíquica inferida por nosotros. La conciencia es una de las funciones que le atribuimos. Junto a otras, está destinada a vigilar los actos y las intenciones del yo, juzgándolos y ejerciendo una actividad sensorial. ¿Por qué esta cita? Para desarrollar la idea queremos denotar primero que todos tenemos estas tres instancias, ello, yo y super yo, y es en base a las que trabajaremos en la siguiente idea. Primero que nada queremos tomar dos personajes que serían, por un lado, Rocket, el cual tiene un super yo más desarrollado, o al menos que influye más en su toma de decisiones. Para explicar esto, denotarlo, más que nada quiero plantear las siguientes situaciones que se fueron desarrollando durante la película. Primero que nada, pues, pensaron en asaltar a Mané Gallina, el personaje recientemente mencionado por mi compañero, pero en cuanto hablaron con él y se dieron cuenta de que era una buena persona, que tenía sueños y aspiraciones, desistieron del asalto. Luego, pensaron en asaltar un mini market, pero ¿qué pasó? Se pusieron a hablar con la vendedora, las pulsiones de vida se apoderaron de él y terminó en un coqueteo y le pidió su número y al final, adiós asalto. Luego, se encontraron con un taxista al que les pregunta por un lugar. Ellos le responden que van a ese mismo, entonces el hombre lo invita a ir con él para que lo guíen, mientras ellos piensan que ahora está en nuestra situación idónea para asaltarlo. Pero ¿qué pasa? Les pregunta si fuman marihuana, ellos responden afirmativamente y se terminan fumando un cigarrillo de cannabis todos juntos felices en el auto. Por otro lado, en el otro extremo tenemos a C pequeño, quien tiene un super yo poco desarrollado, por no decir nulo, y un Nello que prácticamente no tiene ninguna restricción, o sea, es pura pulsión. Nuevamente, voy a denotar ciertas situaciones que explican o demuestran esto. Luego del asalto al motel que efectúan los hermanos de ese pequeño en una banda que ellos tenían, él asesina a todos quienes estaban allí. Su misión solamente era avisarles cuando llegaran los policías. Pero ¿qué pasó? Le avisó que llegaron los policías, sus hermanos se fueron, pero él entró al motel y mató a toda la gente. Luego, en otra situación, cuando el hermano de Rocket intenta escapar y se encuentra con C, le pide que le dé el dinero que tiene, a lo que él se niega. Pero aún así el hermano se lo quita. Entonces cuando él se va retirando, se lo llama, le dice que le quiere entregar un arma, se devuelve y lo balea. Lo termina matando. Y en otra situación más, en el tramo final de la película, C está muy interesado en la mujer de Mané Gallina. Y sumado al rencor que le tenía, decide violarla mientras lo sujetan y lo golpean. Entonces aquí podemos ver que prácticamente ese pequeño restricciones y limitaciones nulas, o sea, en su cabeza no había nada que le dijera esto no se hace o no se debe, que es lo que vendría haciendo el super yo. Y para terminar de explicar un poco la relación de ese pequeño con su super yo, queremos introducir un poco a Bené. Bené, quien es considerado la mejor persona dentro de la ciudad de Dios, que también es delincuente, es el único amigo que tiene C desde pequeño. Por ende es la única persona a quien respeta y considera como una figura afectiva. Entonces es él, Bené, quien de alguna manera influye como lo haría un super yo en el caso de que él lo tuviera, o al menos si tuviera un mayor desarrollo. Siempre está interfiriendo en las decisiones que puede tomar. Le dice, no, esto no, o esto no de tal manera, y Mané Gallina siempre, perdón, ese pequeño siempre se termina frenando por las intenciones que tiene Bené detrás de lo que le dice. Como reflexión que nosotros queremos presentar ante esta película, y por qué, bueno, referenciamos también a estos tres autores que surgen, Sigmund Freud y también a Bauman. Principalmente lo que nosotros queríamos acá expresar es que, por ejemplo, un tema muy atingente hoy en día es lo que es la narcocultura, la delincuencia, y que se ve reflejado en esta película, claro, a un nivel mucho más exponencial. Pero, por ejemplo, podemos darnos cuenta que el hecho social, como por ejemplo dice Durkheim, en este caso, es la delincuencia, es la violencia. Entonces, las personas que son anómicas, que son todos los personajes que realmente murieron en la película, sea este Mané Gallina, sea este también C pequeño, Bene, personas que terminan muriendo gracias a que sucumben ante el hecho social que es la delincuencia. En cambio, Rocket no sucumbe ante la delincuencia o el hecho social gracias a que él tuvo una buena base. Por otra parte, también nos tenemos que entender que todo esto es una moneda líquida. Por lo tanto, no importa las proyecciones que tú hagas, incluso si lo mezclamos con Durkheim, si tú tienes una buena base y tienes una buena moralidad, puedes tener mejores resultados que los que tuvieron otras personas que optaron por la delincuencia y también optaron por el narcotráfico, entre otras cosas. Por lo tanto, en esta modernidad líquida, en este hecho social y también en estos estados o instancias psíquicas que habla Freud, directamente todos tienen el ello, el yo y el super yo, pero las personas, los anómicos o las personas que sucumben dentro de esta modernidad líquida son las personas que tienen
ello muy desarrollado o que su deseo de ello y el deseo es mucho más fuerte y terminan cediendo ante él y terminan, bueno, con el peor de los destinos. En cambio, por otro lado, Rocket, como siempre, que supo vivir dentro de la modernidad líquida, tuvo una buena base para poder enfrentar el hecho social y tiene un super yo que puede, que logra salir adelante dentro de todo esto, tiene el mejor final dentro de la película, terminando y logrando los sueños que él tenía de una u otra forma. Por lo tanto, la reflexión que nosotros queremos dejar es eso, que todos vivimos una modernidad líquida, posiblemente todos tengamos diferentes bases, pero lo más importante es que entendiendo que no nos podemos proyectar correctamente, pero que podemos nosotros a través de la moralidad que nos dijo Durkheim, quizás también a través de entender la modernidad líquida y también entender cómo manejar nuestro super yo, o más bien saber cuáles son las reglas que tiene la cultura, podríamos llegar a lo que nosotros queremos sin tener que caer en el hecho social que es la delincuencia, el narcotráfico y la violencia. Bueno, eso ha sido todo. Rubén, Bruno, gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo video de análisis. Y eso, estimadas, estimados, espero que tengan un excelente día, noche o la hora que nos estén viendo. Cuídense, adiós. Adiós.